Cuando hablamos de mayordomía cristiana, cuando hablamos de finanzas, inevitablemente llegamos a un tema muy controversial y que puede traer cosas positivas y negativas. Y esas son el diezmo. Y por eso hoy vamos a hablar de 5 razones por las cuales la Biblia me enseña a mí que el diezmo es una buena idea financieramente hablando. Hablando de éxito, hablando de prosperidad. Entonces, antes de hablar del diezmo, el diezmo, como les decía, suele ser ese tema que no es se ha vuelto controversial porque lamentablemente muchas iglesias, denominaciones, pastores, yo qué sé, lo han tergiversado y lo han usado mal cuando el diezmo fue dado con otros propósitos. Y entonces, lo que el diezmo principalmente a mí me enseña es que pues Dios siempre se reserva cosas. Entonces, ya sea a nivel de dinero, como el caso del diezmo, posesiones, cosas, Dios se las reserva y pues nosotros somos mayordomos de Dios. Entonces Dios se las reserva, entonces no somos dueños de todo. Dios es el dueño. Además, por ejemplo, Dios se reserva tiempo, Dios se reserva incluso nuestro cuerpo, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, hay ciertas cosas que Dios se reserva porque Él es el dueño de todo y quiere recordarnos que Él es el dueño de las cosas. Nosotros simplemente somos sus mayordomos. Entonces, más allá de eso, yo quiero hoy contarles esas 5 razones por las cuales a mí me parece que el diezmo es una buena idea financieramente hablando. Y la primera razón es que me ayuda a definir o establecer prioridades. Y me ayuda a mí a definir qué es lo más importante en el hogar, en mis finanzas, en mi vida. Y pues si yo considero, y si como cristianos consideramos que Dios es primero, obvio y claramente debo yo apartar el diezmo primero. Entonces aparto ese diezmo y ya sé que le pertenece a Dios. Es como lo que yo le devuelvo a Dios porque reconozco que Él es el dueño de todo. Por eso a mí me gusta el diezmo, porque me ayuda a mí a definir mis prioridades. Porque incluso en el hombre más rico de Babilonia se enseña que yo debo apartar también un 10%. Y de hecho hay más de un 10% que yo debo tener en cuenta. Y eso lo vamos a ver en un próximo video. Así que estén pendientes porque vamos a hablar de los tipos de diezmo que hay en la Biblia y lo que me enseñan a mí. E incluso hay unos muy interesantes. Entonces, el primero es porque me ayuda a mí a definir prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades? En segundo, me ayuda a mí a planificar a largo plazo. Y a mí me encanta esto porque me permite a mí definir una base sólida, un hábito para la estabilidad financiera a largo plazo, a lo largo del tiempo. Y esto entonces yo ya sé por anticipado que tengo yo que definir o planificar y me hace que a mí crear ese hábito, ya sé que siempre es el 10%. Por eso me parece fabuloso. Pocas veces nosotros definimos ese tipo de cosas y planificamos a largo plazo. ¿Usted o yo alguna vez se ha tomado el tiempo de sentarse a planificar a largo plazo nuestra vida financiera? Y el diezmo nos enseña eso. Tercero, me ayuda a definir un presupuesto, porque Dios es un Dios de orden. Y entonces me ayuda a definir objetivos claros, a definir mis gastos, cuáles son mis topes, cuáles son los topes en cuanto voy a ahorrar. Y a mí me gusta esto porque me ayuda a mí a pensar todo a razón de porcentajes. Y cuando yo pienso en el diezmo, pues es un 10%, pero pensar, ok, a Dios le voy a devolver el 10%, voy a ahorrar X porcentaje, pensar, voy digamos, a gastar para la casa, el alquiler o yo qué sé, no sé, 10, 20, 30%, definirlo todo en porcentajes y no manejar las finanzas así como muy deportivamente. El diezmo me enseña a ser muy metódico, me enseña a mí a tener todo en orden. Y por eso me fascina el diezmo, porque eso le hace falta a la gran mayoría de personas. Y de hecho, las personas que son prósperas, las personas que son exitosas, son muy organizadas en sus finanzas, porque les ayuda a definir esos objetivos, les ayuda a controlar sus gastos. Cuarto, les ayuda a ser consistentes. ¿Por qué? Porque se crea una disciplina, una recurrencia. Y ya sé yo por anticipado que el diezmo, ese 10%, va de arranque, de inicial. Ya sé que siempre es 10%. Y va muy relacionado con el punto anterior, pero me crea a mí esa disciplina. Siempre, siempre, siempre. Y por ejemplo, en el ahorro también es algo parecido. A usted, por ejemplo, yo siempre aconsejo que se defina un ahorro fijo indiferentemente de los gastos. Y ese tiene que ser un porcentaje, ya sea un 1, 5, 10%, 15%, 20%, pero que sea algo fijo. Y a mí el diezmo me enseña eso, que yo debo tener porcentajes fijos a la hora de manejar mis finanzas. No hacerlo ahí como, no, lo que toque. No, tengo que definir esos porcentajes fijos y me ayuda a crear a mí esa disciplina, esa consistencia. Y quinto, me enseña a mí a ser generoso. Y esto es importante porque si reconocemos que Dios es el dador de todo, yo tengo que aprender que eso no me pertenece, que yo simplemente soy mayordomo y tengo que compartir las bendiciones que Dios me da.
Entonces me enseña a mí ser generoso. Entonces las 5 lecciones son básicamente que me ayuda a establecer prioridades, me ayuda a planificar a largo plazo, me permite definir un presupuesto o establecer un presupuesto porque me ayuda a definir las cosas en un orden con sus respectivos objetivos y gastos, y me ayuda a ser consistente, a crear esa disciplina, y por último me enseña a ser generoso. Pero ¿sabía usted que hay más de un diezmo en la Biblia? No solamente es ese 10%. Y los otros diezmos son muy interesantes porque nos benefician a nosotros directamente. Y si usted quiere saber, esté pendiente del canal porque vamos a estar compartiendo en un próximo video en qué consisten y cómo nos benefician a nosotros, porque generalmente el primer diezmo, que es el que se habla en la Biblia, es ese que yo le devuelvo a Dios. Pero hay otros diezmos que me enseñan a mí, que me benefician a mí directamente. Y normalmente no pensamos en ellos. Así que suscríbase al canal, denle acá a la campanita para que esté enterado de cuáles son esos diezmos que tanto me benefician y que tal vez nunca me han contado. Siempre me cuentan ese que tengo que entregar yo en mi denominación, o a mi pastor, o a la iglesia. Y nunca me han enseñado esos otros diezmos. Generalmente nos enseñan ese. Así que denle acá a la campanita, suscríbase y coméntenme en los comentarios cómo usted maneja el diezmo, cómo lo ve. ¿Qué le ha enseñado a usted el diezmo más allá de pues, el significado de ese 10%? Entonces, cuéntenos en los comentarios qué le parece. Un abrazo, hasta luego. Esto es Finanzas Bíblicas.